En esta oportunidad responderé algunas preguntas sobre la campaña que estoy organizando de recolección de firmas en contra de la Asamblea Constituyente. Mi nombre es Lucas Daniel Gersi Murillo. Yo soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en la Universidad de Chicago, maestría en Derecho. Además, soy profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Norbert Wiener y la Universidad de Lima. He trabajado mucho tiempo en el Tribunal Constitucional como asesor jurisdiccional y actualmente trabajo como abogado en el estudio Gersi. Estoy muy contento de estar acá en Enfoque de Derecho. Nuestra iniciativa plantea aprobar una ley de reforma constitucional que incorpore un pequeño párrafo al artículo 206 de la Constitución a fin de prohibir de manera expresa la reforma de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Hoy en día, la Constitución no dice nada sobre la asamblea constituyente. Ni la prevé expresamente, ni la prohíbe expresamente. Sencillamente existe un silencio. Este silencio ha sido interpretado por algunos abogados constitucionalistas como una prohibición implícita de que se lleve a cabo una asamblea constituyente. Otros constitucionalistas han interpretado el silencio de manera permisiva, y el Tribunal Constitucional en el año 2002 emitió una sentencia poco clara, dando a entender que sí podría haber una asamblea constituyente. Nosotros queremos cerrar esta ambigüedad estableciendo una prohibición explícita, transformando en todo caso la prohibición implícita en prohibición explícita. Para hacerlo, vamos a recolectar firmas en la calle, ¿no es cierto? Las personas van a apoyarnos con su firma. La Ley de Participación Ciudadana señala que para promover un proyecto de ley de reforma constitucional se requieren firmas equivalentes al 0.3% del padrón electoral, aproximadamente 80.000 firmas. Nosotros ya estamos recolectando firmas en casi todas las regiones del país y esperamos superar largamente el mínimo legal. Esperamos obtener más de 2 millones de firmas y ya estamos trabajando en esto. Una vez que tengamos todas las firmas recabadas, vamos a ingresar nuestro expediente a la OMPE. La OMPE a su vez lo va a remitir a la RENIEC para que la RENIEC verifique, valide las firmas. Una vez que las firmas sean validadas, ello se formaliza con una resolución expedida por el Jurado Nacional de Elecciones. Esa resolución pasa con todo el expediente al Congreso y el Congreso tramita esta iniciativa como cualquier otro proyecto de ley. Es decir, nuestra propuesta no genera de manera automática un referéndum, sino que se tramita a través del Congreso. Y el Congreso la tramita de conformidad con el artículo 206 de la Constitución. Es decir, esto se somete a votación. Si se alcanza una votación superior a las 2/3 partes del número legal de los miembros del Congreso, esto podrá aprobarse con la misma votación en una segunda legislatura. Si se aprueba con una votación superior a la mayoría simple del número legal de los miembros del Congreso, entonces podrá someterse a referéndum. Así es la tramitación que se le da a esta iniciativa ciudadana. La instalación de una asamblea constituyente en el Perú es un riesgo para la democracia y un riesgo para el Estado de Derecho, por varios motivos. Por definición, una asamblea constituyente genera un espacio de poder ilimitado. Cuando el Congreso de la República modifica la Constitución a través de una ley de reforma constitucional común y corriente, el Congreso de la República tiene que respetar ciertos límites, no solo formales de procedimiento, sino también de fondo. Si el Congreso de la República suprime un derecho fundamental, por ejemplo, el Tribunal Constitucional lo puede corregir. Si el Congreso de la República atenta contra un principio democrático, como la separación de poderes, el Tribunal Constitucional también la puede corregir. Sin embargo, la Asamblea Constituyente plantea una situación donde el poder determina el derecho y el derecho ya no determina el poder. La Asamblea Constituyente podría hacer cualquier cosa y no podría ser controlada por el Tribunal Constitucional ni por ninguna otra autoridad. Genera un espacio de poder absoluto, y un espacio de poder absoluto puede llevar a cabo arbitrariedades absolutas.
ya sería suficientemente grave generar este espacio de poder absoluto. Pero la situación que nos plantean es peor, porque la Asamblea Constituyente que se está proponiendo para el Perú es una Asamblea Constituyente antidemocrática. ¿Por qué? Porque esta Asamblea Constituyente estaría conformada solamente la mitad de sus miembros, o el 60% de sus miembros, por representantes electos por los peruanos, y el resto estaría conformada por representantes designados por instituciones de la sociedad civil o por grupos sociales. Por ejemplo, algunos colegios profesionales podrían designar constituyentes. Algunos grupos profesionales, como microempresarios, podrían designar constituyentes. Algunos sindicatos podrían designar constituyentes, pero otros sindicatos no, y otros grupos profesionales no. ¿Y quién decide quién tiene derecho a constituyentes y quién no? Evidentemente el poder político. Entonces, la fórmula que están planteando no es una fórmula democrática, sino que es una fórmula corporativista, donde el poder del voto se diluye porque están participando entidades seleccionadas a dedo que escogen constituyentes no electos por los peruanos a través de una elección viable y democráticamente creíble. Esta fórmula es una fórmula que fue planteada por el régimen de Nicolás Maduro en la Asamblea Constituyente del año 2017 en Venezuela. Y esta fórmula ha sido objeto de un informe emitido por la Comisión de Venecia a pedido de la OEA. La Comisión de Venecia es una entidad que forma parte del Consejo de Europa, es el equivalente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Europa. Y la Comisión de Venecia emitió un informe señalando que este modelo de asamblea constituyente, la que se empleó en Venezuela, que es idéntico a lo que se quiere instalar en Perú, es antidemocrático, y que este es un modelo calcado de lo que ocurrió en la España de Franco, en la Italia de Benito Mussolini y en el Estado Novo de Portugal. Es decir, no se trata de una asamblea constituyente de todas las sangres, sino de una asamblea constituyente corporativista y, en el fondo, fascista. No podemos nosotros entregarle el poder absoluto a una entidad antidemocrática, porque eso puede llevar a el desmantelamiento del Estado de Derecho. Y eso es lo que motiva nuestra iniciativa. Hay además otras razones que son importantes. Para nosotros llevar a cabo una reforma constitucional responsable, tenemos que llevar a cabo una reforma constitucional parcial, porque solo cuando discutimos los temas uno a uno podemos ponderar responsablemente los pros y los contras de cada reforma. Si nosotros queremos debatir o discutir 100 temas o 200 temas o 300 temas en la misma votación, no va a ser posible agregar verdaderamente las preferencias de las personas, ni tener una discusión razonada y racional. No va a ser posible hacer eso. En el fondo, la Asamblea Constituyente nace de un profundo narcisismo político. Está asociada con la idea del caudillo. El caudillo que piensa que es él el que va a refundar el Perú, que es él el que tiene la llave para todos los problemas del Perú. Sin embargo, lo que es verdaderamente revolucionario y lo que se necesita en América Latina es abandonar el caudillismo y defender la institucionalidad. No existe tal cosa como una reforma mágica o automática que arregle todos los problemas del país. Las reformas deben llevarse a cabo con poder limitado, no con poder absoluto, respetando la democracia, no con mecanismos corporativistas, con procedimientos ciertos, no con procedimientos inciertos, y además de manera parcial y no de manera total, para ponderar adecuadamente los pros y los contras. Por eso estamos llevando a cabo esta iniciativa. De ninguna manera. Nuestra iniciativa lo que busca hacer es transformar una prohibición implícita en una prohibición explícita, de manera tal que se reduzca la ambigüedad, pero no se deduce de nuestra propuesta que puede actualmente convocarse una asamblea constituyente sin una reforma constitucional previa. No se deduce de lo que nosotros estamos haciendo que podría haber asamblea constituyente sin reformar antes la Constitución. Actualmente la Constitución habla de reforma total, de reforma parcial, pero no habla de asamblea constituyente, y no existe, desde mi punto de vista, argumentos jurídicos válidos o argumentos constitucionales viables en virtud de los cuales pueda, en vía interpretativa, inventarse un procedimiento para convocar una asamblea constituyente. Efectivamente, tenemos conocimiento que hay sectores vinculados a Perú Libre
que están promoviendo iniciativas similares a la nuestra de recolección de firmas, pero para aprobar un proyecto de ley de reforma constitucional con un sentido distinto, básicamente modificando la Constitución para reconocer expresamente o viabilizar que se lleve a cabo una asamblea constituyente. La propuesta que se llevará a cabo en este sentido recolectará seguramente también firmas, tendrá que seguir el mismo procedimiento que estamos siguiendo nosotros y eventualmente será remitido al Congreso si es que se certifica un número suficiente de firmas. Esta propuesta será discutida también por el Congreso y finalmente va a depender del Congreso de la República cuál de las dos propuestas se discute primero, cómo es que estas propuestas van a redactarse finalmente. El Congreso de la República podría elaborar un proyecto de ley sobre la base de los otros dos proyectos de ley. Finalmente es el Congreso quien tiene la discreción y quien tiene la potestad constitucional de aprobar las reformas a la Constitución. Lo que queremos hacer nosotros es expresar el enorme respaldo popular que existe para preservar el ordenamiento constitucional y para no dar el salto al abismo que podría ser la Asamblea Constituyente. Pero la decisión final respecto de cuál propuesta se aprueba y respecto de si se va a referéndum o si se aprueba la propuesta, cual sea que ésta fuera, en votaciones en el mismo Congreso, depende del propio Congreso. Este debate va a ser definido en primer término por la representación nacional y no directamente por nosotros, ni tampoco por otros ciudadanos que están promoviendo iniciativas legislativas. El Congreso de la República es quien deberá definir esta cuestión.